Bueno, muy bienvenidos, bienvenidas Andrea y Cristi, mientras vemos si alguien más se une a nuestro segundo encuentro. Como siempre, quisiera que me contaran cómo van, eh, inquietudes, experiencias, dudas, lo que tengan de este módulo. Y bueno, y después también quiero compartirles algo. Pero primero escucharlas, por favor, el tiempo es de ustedes. Cristi. Bueno, este módulo es todos los módulos, a pesar que es algo para hacer a nivel coaching para nuestros coachees, como una de las cosas que estoy aprendiendo es que definitivamente cuando lo aplico a mí es de la mejor forma que puedo aprender para después ver cuál es la experiencia que voy a obtener cuando estoy con el coachee. El desaprender es muy interesante. ¿Por qué? Porque en este módulo estuve leyendo cosas muy interesantes de la forma en que tenemos que aprender a desaprender, pero que el desaprender no es necesariamente dejar lo que en su momento nos sirvió para, digamos, sobrellevar cargas o para sobrellevar momentos no sé, ¿cómo se dice? De coping. Bueno, o sea, para sobrellevar momentos difíciles en nuestra vida, hemos aprendido los diferentes mecanismos. Entonces, no es cuestión de desaprender lo que aprendimos en su momento para sobrellevar los problemas de su momento, de esa época, sino que es el reaprenderlo para lo que nos sirve en el momento presente. Y eso me gustó mucho, la idea de cómo aplicar lo que aprendí en el pasado, pero que ya no me sirve en el presente. Y el tema del sábelo todo, el tema del, en fin, del ciego, o sea, los diferentes niveles de aprendizaje. Fue muy interesante para mí leerlo para mí misma, pero cuando yo lo paso en mi propia experiencia, puedo entender más cuando esté con el coachee, para ver qué es lo que esa persona siente. Y el desaprender, el reaprender, el aprender, me movilizó bastante, me encantó y me movilizó, sobre todo porque yo tengo una combinación de el ciego, del sábelo todo y del aprendiz. O sea, tengo todas esas cosas en una sola persona y en diferentes situaciones, pero me identifiqué en todo. Claro. Sí, es muy interesante este reaprender del que habla la neuróloga Nessa Carey, porque justamente en ella fue de las primeras personas en las que ella como muy enfática, diciendo que el desaprender es imposible, porque esa red neuronal que ya quedó instalada como una manera de sobrevivencia, el cerebro no la va a botar. Entonces, lo que podemos hacer es crear otras, o sea, reaprender nuevas maneras con los recursos que hoy tenemos actualizados desde el adulto que hoy somos, que seguramente hoy tenemos más recursos de los que teníamos la semana pasada y tenemos mucho más recursos de los que teníamos cuando teníamos 7 años. Entonces, hoy podemos hacer uso de esas herramientas, de esos recursos que nos van a permitir hacer nuevas cadenas neuronales de pensamiento, ¿se acuerdan? Las que vimos en el módulo pasado, a poder dar respuestas más ecológicas y más efectivas para nosotros mismos y para nuestro entorno ante una situación de problema. Pero el cerebro no va a desechar lo otro, porque ya nos sirvió. Cuando ha habido cuando se ha generado una huella emocional y la respuesta a esa huella emocional,
el que ha contribuido a nuestra sobrevivencia, el cerebro no lo va a descartar, porque tenemos una biocomputadora maravillosa que si algo ya funcionó, no lo quiere olvidar. Lo va a dejar ahí quizás latente, porque en algún momento puede volver a servir. Entonces no tiene que empezar desde cero a construir esa nueva cadena neuronal o red de pensamiento, sino ya hay una respuesta como automática. Entonces es súper interesante. Y a mí me encanta el ejemplo de la bicicleta. O sea, ¿cómo le enseñas a tu cerebro a que olvide montar bicicleta? Ujú. No Sí, puedes. O no. sea, cierto, se va a quedar en pausa, quizás se va a quedar latente mientras pasan 10, 15, 20 años sin montar bicicleta, pero en el momento en que, por la razón que sea, te volvés a subir a una, toda esa red se vuelve a fortalecer esas sinapsis, esas conexiones y vas a titubear, vas a desequilibrarte unos cuantos minutos y después vas a montar bicicleta como lo hacías cuando tenías 6 años. Y lo mismo sucede con todas esas respuestas que hemos aprendido como un patrón ante una sobrecarga emocional. Estamos hablando de estrés para lo que compete al coaching, obviamente, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, es muy, muy interesante. Gracias, sí. Cristi. ¿Dudas que tengas? Sí, bueno, había una parte que me hice una nota, porque, bueno, yo estoy haciendo mi doctorado en psicología y estoy en los últimos meses hasta recibirme, y resulta que ahora estoy con mi comité, que son los que me aprueban o no mi tesis. Y algo muy interesante pasó en hace 2 semanas. Yo tenía toda mi tesis básicamente de lo que yo iba a hacer, y viene mi nuevo, ¿qué le dicen? El jefe del comité, y me dice: Cristina, lo tenés que cambiar porque no vas a llegar a ningún lado con esto, es demasiado amplio, tenés que hacerlo más específico. Me movilizó muchísimo, Ujú. porque yo dije, no, es lo que yo hice por 4 años, como... Así que bueno, tuve yo misma que hacer mi propio coaching del desaprender, reaprender y el aceptar, y ahí es donde vi todas las opciones del sábelo todo, no, yo sé que esto es lo mejor. Bueno, ellos son los de mi comitiva, o sea, que del comité, obviamente que ellos saben mucho más que yo, así que tuve que ponerme en el aprendiz. Pasé por todos los estadios y ahora estoy en el aceptar, que no sé, en el aceptar que estoy, en el aprender y en el aceptar que es para mi bien, con humildad, tomar que tengo que hacer un cambio en lo que yo pensaba que estaba muy bien dirigida para terminar. Así que sí, es un excelente módulo para mí. Bueno, mira qué resonancia. Todo Sí, llega cuando tiene que llegar. Así claro, que, sí, qué bueno. Me alegro mucho porque al final de eso se trata, de que bajemos a nuestra vida, a nuestra práctica, en nuestro día a día, esto que vamos leyendo y que vamos aprendiendo. Es la única manera de realmente aprender con H en medio sí, y de hacerlo propio, de hacerlo nuestro. Y lo que tú decías antes, ¿verdad? Desde esa misma experiencia es como vamos a poder coachar a claro, nuestros consultantes. sí, Técnicas hay un montón, libros de autoayuda, ¡buah! Hay para regalar. Metodologías hay muchísimas, pero lo que no es reemplazable y lo que es invaluable es el acompañamiento que damos en el momento de estar ahí, cara a cara con la persona, sosteniendo su dolor. Y sí, cuando digo sosteniendo, no estoy diciendo ni involucrándome en eso, ni diciéndole, "Ay, no debería sentir eso". O sea, estamos ahí como esos observadores cuánticos en un estado de presencia profundo, en una conexión, porque hemos pasado nosotros también por el dolor y eso también nos permite conectarnos no con su sufrimiento, pero sí con esa empatía de decir, yo también he estado ahí y desde este claro, lugar te puedo sostener y te voy a hacer muchas preguntas y te voy a enseñar algunas técnicas, algunas herramientas para que
para que tú las puedas utilizar y que encuentres mejores maneras de gestionar tu dolor y que aprendas a través del dolor para que no sea una experiencia en vano. Sí, Así que está súper bien. gracias. Gracias, Cristi. Bienvenida, Johanna, Lorena, Anabel, bienvenidas. No quería interrumpir lo que habíamos empezado a conversar, así que bueno, ahora les doy la bienvenida. Estamos arrancando con inquietudes, experiencias, dudas que tengan sobre este módulo. Así que compartiendo lo que me quieran contar o preguntar. Gaby, buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Lorena, ¿sí me ves? Sí. Voy manejando, pero yo estoy con el tema de los modelos mentales. Si me pudieras aclarar un poco más, no sé si es igual a una ruta neuronal. Sí. O te forma a partir de, o sea, esa forma de pensar siempre. Es claro, es una forma de pensar que se ha instalado como una red neuronal. ¿Por qué se instala como una red neuronal? Por lo que hablábamos hace un ratito, nuestro cerebro es muy eficiente y busca ahorrar energía. Entonces, aquello que aquellas estrategias que ha visto que en mayor o menor medida nos han ayudado para salir de un estado de estrés, de un bioshock, como le llamamos en descodificación biológica, va a dejar esa huella como una red de neuronas que va a empezar a funcionar en automático. Y esas redes neuronales están llenas de modelos de pensamiento, es decir, de creencias, de juicios y también de emociones. Entonces, es como una cosa acompaña a la otra. Ok, sí, ya me queda mucho más claro. Y, pues bueno, básicamente. Y luego solo haciendo una referencia, es que lo que lo quería comentar, que la vez pasada habíamos hablado del espejo, o sea, la primera sesión era el espejo, y entonces yo había mencionado un tema de una relación con mi hija, pero luego me di cuenta, después de que tú me lo comentaste, ya vi que le estaba hablando desde mi necesidad, y de mi necesidad de orden, de mi necesidad de que todo estuviera como limpio y no sé qué, ¿verdad? Pero luego no sé qué pasa, o sea, a partir de que voy descubriendo cosas y voy como descubriendo desde el inconsciente al consciente, poco a poco se va liberando y poco a poco se van arreglando las cosas. Así funciona. Así es. Mira, cuando soltamos la lucha y cuando soltamos también la necesidad de que el otro cambie, y cuando me refiero al otro, me refiero a todo lo demás que no soy yo, desde el presidente de mi país hasta mi marido, mis hijos, el peatón que va distraído por la calle. O sea, cuando soltamos esa necesidad de que el otro cambie, misteriosamente todo empieza a cambiar. Es así como sucede. Y hoy justamente estaba viendo una documental de un médico que él se especializa en adicciones. Su nombre es Gabor Maté. Se los recomiendo mucho. Se los voy a escribir en el chat el nombre para que lo puedan anotar. Es muy interesante la propuesta que él hace. Él tiene una documental sobre el trauma. Eh, y, y él justamente habla de esto, de cómo la mejor lucha que se hace contra las adicciones es la no lucha. Es esa aceptación de la adicción y ver cómo la mejor respuesta que esa persona pudo dar ante el evento de BioShock fue desconectarse con una adicción, con cualquiera de las adicciones que hay. Entonces instala una red neuronal que funciona después en automático y que va a hacer que la persona necesite eso a lo que es adicto, porque es la manera que encontró de sentirse libre,
pleno, feliz, aunque sea por un ratito. Pero imagínense, si estamos agobiados y atormentados por el dolor, una hora de plenitud, de felicidad, de no me importa nada, es un montón. Eh, entonces es muy interesante su propuesta y él justamente habla de soltar esa lucha y empezar a reconocer nuestras necesidades y entonces todo empieza a cambiar alrededor nuestro porque nosotros desde ese cambiamos el observador que estamos siendo y esa nueva mirada influye en ese entorno. Ya, me queda súper más claro, incluso entiendo más el tema del observador. Gracias, Gaby. De nada. Les voy a escribir, solo dejen, antes de que se me olvide, porque luego se me olvida, les voy a escribir el nombre de una vez. Gabor Mate. Mate va con una tilde, pero no me acuerdo si la tilde es para allá o para allá. Él es húngaro. ¿Qué más? Bueno, buenas noches a todas. Hola, buenas noches, Joana. Bueno, yo les quería compartir que para mí fue bastante importante este módulo, ha sido bastante interesante, desde todo como su inicio hasta el final. Fui muy juiciosa y acopiosa en la lectura reflexiva y es muy importante como yo creo que para todas, como introyectar como muy bien el contenido. Uno pasa por él, pero a veces yo digo que las palabras toman luz y toman luz dependiendo del día, dependiendo de la hora, dependiendo del momento y de la circunstancia de cada uno. Entonces a mí me pasó muy curioso porque digamos como en mi crecimiento o en el momento en el que estoy, para mí estaba como en una dualidad. Uno no puede estar pues como en una dualidad, pues o está en el amor o en el miedo, pero las dos no puede estar. Entonces yo estaba, era como que, como en el punto, me sentía como en una brecha, como cuando vos estás y decís, bueno, sí, hay que cambiar, hay que tomar conciencia, hay que no sé qué, soy consciente de las emociones, que eso es un paso pues muy grande en todo el proceso, pero decía, bueno, sí, yo estoy consciente, pero igual como que no soy capaz de dar el paso hacia sentirlas, canalizarlas, soltarlas, no sé qué, que eso es todo un proceso. Pero yo sabía por qué era que no. Entonces, cuando me encuentro y dice el documento que cuando uno va donde un coaching, es muy importante que la persona que va es porque está súper clara y convencida de que uno va a cambiar y dos va a creer. O sea, entonces yo decía, pues claro, o sea, si yo no creo esto, sí, pero sí me entendés, o sea, las palabras cobran luz en el momento en que se va dando la cosa. Entonces inmediatamente me conecté con el, digamos, como con el presente, como con la realidad. O sea, sí, eso es lo que yo necesito creer, yo necesito estar completamente clara y porque ahí es donde está el ego, ¿no? Es todo el tema permanente del ego diciéndote, no, eso, ¿qué va a hacer? Eso así, no, eso, entonces uno está como que ni sabe. Y cuando estaba como en el que ni sabe, entonces también leo esa parte donde dice que uno entra en ese punto donde uno ni sabe, ¿no? Como que está la confusión, el que me caí, pero como que otra vez me paro, pero como que ya no quiero. Y yo decía, de hecho, llamé a una coaching amiga y yo le dije, oíste, ve, mira, estoy como en el punto en como que ya tengo ese dolor de cabeza, o sea, vivo como con dolor de cabeza, como en esa cosa porque me doy cuenta de hasta de las emociones, de los comportamientos de las demás personas, o sea, es súper charro porque obviamente pues no, pues yo soy abogada, no estoy como en todo este tema, entonces para mí es digamos, como que sorprenderme, dar cuenta de lo mío y pues obviamente descubrir cosas en los demás. Entonces, cuando ella me decía,
cuando le estaba llamando, estaba leyendo, estaba en el libro, y decía, no tengo como ya, como, estoy como aburrida aquí, como esto, como que ni entiendo. Y cuando lo leo, precisamente encontré el párrafo como que me decía, no, no te preocupes, pues en otros términos, diciéndome, uno se cae, vuelve y empieza, se confunde, ni sabe, pero ese es el punto crucial donde se demuestra que sí hay un despertar. Entonces ha sido gratificante este módulo para mí. Qué bueno, Johan. Y justo, bueno, ese es para mí, en mi opinión y en mi experiencia, el mejor punto. Al principio fue el peor, porque era como esas sacudidas mentales de yo que pensaba que lo sabía todo, que vivía en ese mundo como perfecto para mí, según mi mapa mental, en función de lo que debería ser, lo que tiene que ser, lo que está bueno, lo que es correcto, bla, 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 bla. Y cuando te dan esas sacudidas mentales es como, es tremendo, porque es como que te quedas en la nada misma. Y no nos gusta estar en la nada misma, porque nos gusta estarnos aferrando a nuestras pocas y limitadas certezas. Eh, y claro que al principio es muy incómodo. Y de eso se trata, de que la famosa, ya vieron que siempre dicen, ¿verdad? Que el aprendizaje es salir de tu zona cómoda. Para mí el reto es que todo sea una zona cómoda. Y eso implica aprender a vivir en ese limbo a veces y aprender a disfrutar de él. En realidad yo no sé cómo son las cosas y no sé cómo deberían ser. Lo único que puedo saber es cómo están siendo para mí ahora, que es esto que tú estás justamente diciendo, y qué experiencia está significando para mí, o sea, qué significado le estoy dando a esto que me está pasando ahora y, y qué puedo aprender de esto como para descubrirme más. Porque al final, el único expertise que yo tengo, sin lugar a dudas, en esta vida, es yo misma. Y nadie más lo puede tener, porque nadie más me puede llegar a conocer como yo me puedo llegar a conocer. Y esa es la idea, que cada uno de ustedes se vuelva experta en ustedes mismas y que luego le enseñen al coachee a volverse experto en ellos mismos. Pero esto no es como de la noche a la mañana y no es leyendo el módulo 1, 2, ni 3, ni 4, ni 5. O sea, esto es un aprendizaje y es una experiencia de vida y es un redescubrir y un reaprender continuo y constante. ¿Cuándo se termina? No lo sé. Espero que nunca, porque es emocionante. Después de pasar este abismo del que tú decís de, tengo dolor de cabeza y estoy cansada, o sea, a veces es así y está bien que sea así y es válido también decir, estoy harta del cuerpo del dolor y de las redes neuronales, me importa un pepino, hoy no quiero hacer nada reflexivo, o sea, quiero sentarme a ver Netflix y está bien, pues darnos esos permisos. Pero sabiendo que no nos vamos a quedar ahí, sino que estamos descansando y que después retomaremos esa gran aventura que soy yo mismo, yo misma. Que nadie nos enseña realmente a conocernos y a conocernos sin juicios, sin críticas destructivas, a conocernos desde un lugar de compasión, de aceptación, de abrazo, de autoabrazo, de autoapapacho y de auto decirnos, aunque te hayas equivocado, está bien. Esto es lo mejor que pudiste hacer en este momento. Mañana lo vamos a hacer seguramente mejor con lo que estamos aprendiendo de hoy. Entonces, es como súper normal, Joha, que te citas así y te vas a encontrar con estos periodos de brecha, de pausa mental, de cansancio, de agobio a lo largo de los módulos que nos quedan. Porque cada módulo vamos a ir profundizando un poquito más, vamos a ir tocando otros temas, entonces es como normal. Pero esto es buenísimo, porque imagínate lo abierta que estás a aprender
que te estás dando el permiso de tener estas sacudidas mentales. Si no estuvieras abierta a aprender y a ver desde otro lugar, desde otra mirada, ahorita voy, Cristi, esto esta información que va empezando a hacer nuevas redes neuronales, pues ya hubieras tirado la toalla y te salís y seguís haciendo lo mismo de siempre, aunque obtengas los mismos resultados. Entonces es como de felicitarte a ti misma también por esto que te estás regalando. Es que te cuento que digamos que lo que genera como ese impacto es lo que tú dices de la incomodidad que genera, ¿no? O sea, es esa incomodidad de la que uno, es salirse de esa zona de confort en la que uno supuestamente pues ha estado toda la vida. Entonces, al hacer ese cambio y al generar esa incomodidad, entonces uno dice, pero como que la misma mente es buscando volver como a lo mismo. Entonces, todos los días estoy escribiendo y a mí me ha servido muchísimo. Y cuando vi el videíto de las redes neuronales, pues que yo no tengo conexión con todo el tema médico, entonces yo me lo imagino cada vez que utilizo todas las frases y me conecto y todo, entonces yo me imagino los punticos uniéndose y yo soy feliz y digo, ¿qué es esta belleza generándose en mí? Todos estos cambios que hay, ¿cierto? Claro. Entonces, claro, yo soy súper contenta porque pienso que en algún momento, en no sé qué parte, pues en el cerebro, no sé qué dónde, pero está pasando. Entonces yo soy súper feliz, pues como me motivo y todos los días estoy escribiendo y le escribo al ego. Digo, hola señor Egos, ¿cómo estás? Pero hoy vamos a ser más amigos, qué querido, no vamos a ser tan canzones, mira. Entonces ya ha sido como un diálogo pacífico donde a mí me ha resultado, o sea, o no sé si será el trabajo o qué, pero ya hay menos negatividad en los pensamientos y eso a mí me ha parecido pues como gratificante. No siempre, pero ahí voy. Maravilloso. Gracias, Joha, por compartirnos tu experiencia y el método que encontraste que te funciona, que eso también está bueno, que cada quien vaya encontrando su propio método. Ahorita voy a Anabel, solo Cristi había levantado la manita antes. El tema de desordenar fue Ajá. muy interesante también, porque yo me di cuenta que soy muy controladora del orden y la vida últimamente me tiró un montón de cartas que me desordenó todo. Y en este módulo es espectacular la sincronicidad, porque pasa este módulo cuando estoy pasando con muchas desórdenes, caos en muchos aspectos de mi vida. Eso es lo que quería mencionar. Claro, sí, o sea, estás en una resonancia total. Buenísimo. Sí. Bueno. Cuéntanos, Anabel. Segundo que no te oímos. No te puedo habilitar el micrófono. Ahí. Sí, ahora yo. Bien, no, quería preguntarte si me explicas un poquito cómo es lo de sanar el pasado en cuanto a los hechos. Entiendo de tener como una percepción diferente, o sea, que ahora vea ese hecho diferente, eso lo entiendo, pero lo que no me quedó claro en cuanto a los sentimientos, porque en ese momento que estaba pasando eso, por ejemplo, algo que me quedó como un trauma y siempre me genera miedo, es un robo que nos coparon, que estuvieron 45 minutos en mi casa, cuando yo era adolescente. Eso para mí me marcó mucho y siempre vivo como con miedo ¿no? de esa inseguridad. Entonces, digo, estoy mucho mejor, ¿no? Por supuesto. Entonces, esa percepción la entiendo, pero el sentimiento que tenías en ese momento, ¿cómo lo podemos como cambiar? Según lo que decía la lección. El sentimiento de ese momento no lo puedes cambiar. ¿Sí? Bien. Porque en el momento en que estabas, dijiste que te habían amarrado y eso. Bueno, a mí no, pero estuvieron 45 minutos en casa, apuntándonos a toda mi familia, entonces digo, fue algo feo okay. Y claro. En el momento en que tú estás viendo, o sea, que esa niña de 6 años ¿era? 12 de 12 años está viendo el cañón de una pistola
En ese momento hay, bueno, seguramente miedo y otro montón de sentimientos que vienen acompañando al miedo, inseguridad, impotencia, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive Quiero matar. rabia podría haber también de por qué está pasando esto, bueno, no sé. Entonces, esas emociones y sentimientos que después vamos a ver, vamos a hacer una distinción entre emociones y sentimientos en un módulo más adelante, porque es importante para la biodescodificación, no los puedes cambiar. Ah, Eso se bien. quedó como un engrama, ya lo vamos a ver también en Claro. otro módulo y van a tener un Eso es video lo que yo veía explicativo de qué es un engrama. ok, claro, pues entonces la había interpretado mal, porque en la lección entendía como que eso se podía cambiar, entonces me ponía como en ese lugar y digo, pero ¿cómo cambie lo que sentí? Porque se ve que todavía lo tengo acá. No, no, Ahora no. claro. Eso es lo que puedes cambiar ahora. Que hoy, cuando veas en una película una pistola, no entres en el mismo estado de pánico que entraste cuando tenías 12 años. O Claro. que hoy, que veas que cuando tenías 12 años y que ante una amenaza real de peligro, porque ahí era no era un peligro simbólico, era un Sí, peligro sí. real de vida o muerte, que hoy y que se disparan entonces muchas necesidades no satisfechas, mi necesidad de sentirme protegida, segura, en confianza, tal. Hoy, el gran reto entonces para Anabel es que desde el adulto que soy hoy, ya no tengo 12 años, ya no estoy desprotegida como estuve en ese instante. Ya no vivo no todos los días vivo en esa inseguridad que viví en ese instante. Entonces, hoy puedo empezar a cambiar esa adicción a ese estado emocional de miedo y desconfianza. ¿Se entiende? Claro. Sí, Porque sí, nos sí, se volvemos entiende. digo adicción no como algo peyorativo, sino porque las emociones utilizan las mismas redes neuronales que utiliza la heroína para volvernos adictos por todas las sustancias que se riegan desde la hipófisis y las señales que manda la hipófisis a las glándulas suprarrenales, que segregan adrenalina, noradrenalina, cortisol, que empiezan a llenar nuestro sistema para activar el sistema nervioso simpático, que es el de la lucha, huida. Nos volvemos adictos a nuestras propias emociones y a nuestra propia adrenalina. Y si la adrenalina en ese momento me sirvió para sobrevivir desde dos posibilidades, que para las que estamos programados biológicamente, desde la lucha, que entiendo no fue el caso de ustedes, o sea, no se levantaron a luchar contra los agresores y a sacarles las pistolas, sino fue la huida. ¿La huida en qué sentido? En quedarnos quietos, en silencio, paralizados, para esperar a que el peligro pasara, como el ciervo escondido en el monte mientras el león o la leona está paseando por ahí. Entonces, eso es lo que puedes cambiar hoy. ¿Sí? Claro. Sí, sí, ahora lo entendí. Entonces, en la lección la había interpretado mal. Yo pensé que se podían cambiar los sentimientos y me ponía en ese lugar y no, en la percepción sí, ahora bueno, ya está un La poco percepción sí superada. y las creencias. Por ejemplo, Claro. se me ocurre, tú miras y te resuena. Una creencia que se pudo haber instalado en esa Anabel de 12 años es: el mundo es un lugar peligroso. Es una de las creencias con las que yo he tenido que trabajar fuertemente, porque yo también viví a los 12, 13 años, yo viví un abuso sexual, donde estuve tirada en un campo por varias horas, donde nos tuvieron a unas primas y a mí, los abusadores, y claro, o sea, con una herida importante en el cuello que me hicieron con un cuchillo mientras estaban haciendo todo lo que hacían, y trabajar con esa creencia del mundo es un lugar inseguro, el otro, no puedo confiar en las otras personas, han sido creencias, por ejemplo, en mí, que se instalaron fuertemente y con las que he tenido que trabajar, y lo que hablábamos desde el principio, en su momento me sirvió para poder salir de todo lo que
implicó trabajar el tema del abuso sexual después, obviamente no en el momento, sino después, estaba bueno creer que el mundo era un lugar peligroso, porque era la manera que encontré de aislarme, de protegerme, de que nadie supiera, porque encima todo era vergonzoso, en fin. Entonces, esa creencia en ese momento está bueno. Era la herramienta que yo tenía a los 12 años, de la que pude echar mano para tratar de sobrevivir. Si no, capaz que me hubiera dado un infarto, derrame cerebral y me hubiera muerto, no, no por el abuso, sino por las consecuencias de. Ahora, a mis 42 años, puedo soltar esa creencia del mundo es un lugar peligroso, ¿se entiende? Pero no puedo cambiar lo que sentí en ese momento. Claro. Puedo cambiar, sí, la mirada y la interpretación y el significado que yo le di en su momento a eso que pasó. Que me sentía sucia, que me sentía que no valía nada, que nadie me iba a querer, que había sido mi culpa. O sea, otro montón de significados que les di en que me pasó porque seguramente era mala o había algo malo en mí, porque las cosas malas le pasan solo a la gente mala. O sea, esos significados que en ese momento le di, fíjate que todos estos son mecanismos inconscientes de defensa tratando de dar una explicación a un trauma, a un bioshock. Hoy puedo resignificar eso. Hoy puedo verlo desde otro lugar, desde un lugar de fuerza interior, de fortaleza interior, desde un lugar de conexión inclusive con el dolor de los abusadores, porque para que un abusador o para que un ladrón tenga secuestrada a una familia a punta de pistola en una casa donde hay niños y no sé qué, tiene que haber dolor y tiene que haber muchas heridas y muchas necesidades no satisfechas en esas personas. Y esto no quiere decir justificar lo que pasó, ni que no sea perseguido por la ley, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con poderlo ver desde otro lugar, desde una mirada de compasión, de aceptación, de que lo que es, y lo que fue, y que quizás tuve que pasar por esa experiencia, porque eso es lo que hoy me permite estar acá hablándoles del trauma y del dolor. ¿Me explico? Sí. Entonces, y que hoy, cada vez que salgo a la calle, yo tengo mi mantra, que es Dios está en el mundo y es un milagro. Y eso me lo repito todos los días, cada vez que salgo a la calle, porque es mi recordatorio permanente de trabajar en esa confianza, de que estoy segura, estoy protegida y que ya no soy esa niña de 12 años ahí a la deriva, a merced de la decisión de otra persona. ¿Se entiende? Sí. Entonces, eso es lo que puedes sanar y trabajar hoy. Bien, perfecto. Ir al encuentro, ahora que tienen el protocolo de recuperación de partes perdidas, ir al encuentro de esa niña de 12 años. Miren, este protocolo parece sencillo, fácil, es muy fuerte. Cuando lo hacemos, es muy fuerte. Para mí una de las cosas más fuertes fue darme cuenta que yo no quería encontrarme con esa niña de 12 años porque esa era una loser, era una estúpida. Por eso le pasó lo que le pasó, por imbécil. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, yo no quería no quería ni verla, mucho menos acercarme, mucho menos darle un abrazo. O sea, ¿se imaginan cuánta lucha interior y cuánta culpa y cuánta vergüenza y cuánta autorrecriminación, etcétera, etcétera? Y fue tremendamente sanador cuando un buen día, y digo un buen día porque como decía Joana, no es leer el documento y ya está, me iluminé, sino que es practicarlo y aceptar que hoy no me puedo encontrar, hoy no me salió, hoy no quiero, hoy esto, o sea, está bien, pero un buen día pude ver a esa niña haciendo el ejercicio, ¿no? Pude ver su cara de terror, pude ver su mirada de vacío total y entonces logré sentir compasión por esa parte mía. Cuando hablamos de esa niña o del niño interior, el niño interior no existe. Empecemos por ahí. El niño interior le llamamos a esas partes que han quedado, a esas partes de nuestra psique que han quedado inmaduras, que han quedado como cristalizadas, congeladas en el tiempo a raíz de un trauma, a raíz de un bioshock. El niño no puede sanar
porque no tiene los recursos. Esas partes que han quedado inmaduras no tienen los recursos para salir de ahí, para sanar. Por eso es el encuentro del adulto con el niño y el decirle a esa niña, ya todo pasó, ya todo está bien, no fue tu culpa, en verdad puedo verte, puedo ver tu dolor, ya pasaron 20 y pico de años, mira todo lo que lograste, ir a ese encuentro desde una mirada compasiva, desde una mirada de aceptación, desde una mirada de conexión profunda con ese ser que no puede ser tocado por nada ni por nadie, porque es nuestra esencia, es el espíritu, el alma, como cada quien le quiera llamar, el ser superior. Es desde esa conexión profunda que podemos ir al encuentro de ese yo más joven o de ese niño, y desde ahí, desde ese adulto, sanar a esa parte que quedó en nosotros herida. ¿Se entiende eso? Sí, muy lindo todo lo que dijiste. Y esa es nuestra gran labor. Y para eso van a tener varias herramientas. Apenas estamos empezando y en cada módulo van a ir teniendo más protocolos para ir abordando todos los aspectos de la psique del consultante. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. De nada. ¿Qué más, chicas? André, estás calladita hoy. Sí, porque no he avanzado lo que me hubiera gustado avanzar. Entonces me conecté más que nada para escuchar y si en algún momento me surgía alguna duda, poder evacuarla ahora y no estar después escribiendo. Pero Por eso buenísimo. estoy calladita, estoy No, escuchando. pero está genial porque luego cuando leas, te van a caer muchos 20 que quizás no te hubieran caído porque estás acá en esta conexión. Porque no solo es lo que escuchas, sino que es esa conexión y la energía que se genera en el grupo. Voy a aprovechar y hacerte una pregunta, no sé si está exactamente relacionada, pero vos hablabas de sanar o conectarte con el niño interior, que el protocolo, lo leí todo bastante por arriba, entonces no profundicé, pero el protocolo de encontrarse con el niño que fuiste, abrazarlo, etc. En mi formación, yo tenía algunos problemas con mi niña que me quería sobrellevar a una hora cuando tenía casi 50 años, ¿no? Y trabajé bastante para decir, bueno, a ver, apaciguate, cálmate, ya está, ya pasaste tu época, ya pasó tu momento. Es probable, me puede ocurrir que no logre encontrarme con esa niña a la que tanto luché para que se haga a un lado y me deje crecer y me deje vivir la vida de adulto. A ver si entiendo. En mi opinión, no es hacer un lado a esa niña, sino es llegar a un encuentro con esa niña y decirle, te entiendo. O sea, no estás mal, no estás loca, no, No, o sea, te entiendo. Y está bien ponerle límites también a esa parte herida. Eso es en realidad lo que hice, decir, bueno, ok, gracias a vos llegué hasta donde estoy, pero Exacto. hasta acá llegaste. No sigas tratando de pasar por encima mío porque yo ya soy adulto. Pero ojo, no desde un lugar de lucha de poder, porque entonces lo que logras hacer es que esa parte, esa niña, si es que todavía queda herida, queda una herida, quiero decir, latente ahí, se reprima y que en algún momento va a resurgir como un conflicto, como un síntoma, como una enfermedad o como un patrón repetitivo de vida. O por el otro lado, que esa tome más fuerza, esa parte en nosotros, porque estamos empezando a generar como una lucha de poder. Entonces es, ok, ponerle límite, pero no desde un estado de lucha, sino desde un estado de compasión. ¿Se entiende la diferencia? Sí, lo entiendo perfectamente porque okay. Más o menos por ahí fui. Ok, perfecto. Bueno, fue durante una sesión de coaching que formaba parte de mi formación de coach,
Entonces, bueno, lo trabajamos así, como decir, bueno, ok, muchas gracias, está todo bien, tuviste tu momento, no hay ningún problema, gracias por traerme hasta acá, déjame caminar que puedo seguir sola. Ahora yo Una tengo cosa los así. recursos. Correcto. Claro. Exactamente, sí. Sí, claro, o sea, si no hay algo que te esté afectando o que esté afectando esa parte herida, no hay por qué ir al encuentro con esa niña. ¿Se entiende? Si eso ya está resuelto, ya está. La idea es, ok, porque tienen un audio también con el protocolo. Entonces, si tú quisieras hacer ese protocolo aplicado para ti, es en alguna problemática que tenga hoy, y ojo, porque no es solo trabajar con el niño, sino que es con el yo más joven. Y el yo más joven puede ser el yo de ayer. El yo de ayer era más joven que hoy. Ok. Entonces, ayer tuve una discusión con, no sé, con mi colega de trabajo. Bueno, voy a ir al encuentro de ese yo más joven, de ese yo de ayer. A Ok, ver cuáles eran sus ahora sí. necesidades, a ver cuáles fueron sus sentimientos en ese momento y validar esos sentimientos y qué decisiones tomó ayer, que son las que hoy siguen raca, rumiándome el cerebro y sacándome de mi zona de paz, ¿sí? Y a ver hoy, que soy más sabia que ayer y menos sabia que mañana, le puedo aportar un recurso a ese yo más joven de ayer y Está cambiar la bien. mirada. ¿Está bien? De cualquier manera, tampoco me creo que ya está todo solucionado. Hoy me siento en paz, tranquila y siento que estamos conviviendo o que llega un punto de decir, bueno, vos estuviste ahí, tuviste tu actuar, ahora tengo el mío. Pero no tengo dudas que debo arrastrar un montón de cosas más que justamente No, tengo espérate, mucha expectativa por no lo que despertes el viene, monstruo porque antes de sé que tiempo, ya despertará tiene que haber solito. muchísimas cosas más para sanar y para trabajar, así que no, no tengo dudas de eso. No es cierto, no creo que sea cierto que ya está, ya lo superé porque eso no existe. Capaz que sí, André. O sea, Ay, abrite el ojalá, mundo a las pero infinitas posibilidades. es mejor estar abierto a decir, puedo todavía siempre sacar algo mejor. Bueno, está muy bien. ¿Algo más, chicas? Sí, Cristi. Y después Johan. Sí, una pregunta. Con el tema del sanar el pasado, ¿cómo lo relacionaríamos con el perdonar? Porque, o sea, el sanar el pasado es como eso de perdonar, perdono, pero no olvido, o ¿cómo podemos sanar el pasado si es difícil perdonar? ¿Podemos sanar el pasado sin perdonar? A ver, nuevamente yo te voy a dar la respuesta desde mi experiencia y en mi opinión. Para mí no hay necesidad del perdón cuando sanas el pasado, porque cuando sanas eso que pasó, te das cuenta que en realidad no hay culpables, porque cada quien hizo lo mejor que pudo hacer en ese momento con las herramientas que tenía, así sea, y retomo mi experiencia no porque me gusta hablar de mí, pero porque es la manera en que mejor les puedo poner un ejemplo, así sea abusar de una niña de 12, 13 años, ¿sí? Entonces, cuando sanas ese dolor, cuando llegas a esa comprensión con C mayúscula, con toda la palabra mejor mayúscula, una comprensión profunda de que para que una persona haga eso, tiene que haber mucho dolor, no hay necesidad de perdón. Es decir, yo nunca he perdonado, trabajé mucho en querer perdonar a estos dos personas que fueron los abusadores, que no fueran desconocidos, y nunca lo logré. Y cuando logré sanar, que es lo que hoy me permite contarles esto, sin que se abra esa herida, porque esa herida está cicatrizada. Fíjense que Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, decía que la cicatriz es muy buena, la cicatriz, porque nos muestra que hubo una herida que hoy no está más abierta, o sea, no está supurando, sangrando tal, pero que es el recordatorio de un gran aprendizaje y de un cambio importante de conciencia que hemos tenido, que va a la evolución de lo que sea de nuestra misión aquí en la Tierra, de nuestro propósito en esta experiencia dual que estamos teniendo.
Entonces, para mí, cuando logramos hacer este gran trabajo de liberación, de sanación, no hay nada que perdonar. ¿Se entiende eso? Sí. Gracias. Cuando tenemos la necesidad de perdonar, en mi opinión, no ha habido sanación. Ah, ¿Se me entiende? encanta. Sí, Una difícil, pregunta. pero se entiende. Ok, sí. Hay que vivirlo. Sí, Ajá, gracias. de nada. Una preguntita al respecto. ¿La necesidad de perdonar no es una forma de situarnos en un plano superior? Sí, Ah, ok. yo que soy mejor que tú, yo te voy a perdonar. Yo te puedo perdonar porque soy mejor que vos. O porque sé que lo correcto debería ser, o porque, bueno, un montón de cosas. En la otra forma es más una actitud más compasiva, más de igual a igual. Desde la otra forma, es Estamos decir, juntos, vos sos yo así, yo soy así, lo siento en el alma. puedo ver también tu dolor y puedo comprender desde Y un lugar de fuerza acompañarte si fuera interior. el caso con un coachee. Claro, claro. Está bien. Y puedo ver que para que tú hayas hecho lo que hiciste, así sea lo que sea que hayas hecho, es porque tienes un gran dolor. Y yo conozco ese dolor, porque lo viví contigo y porque te volviste mi maestro de ese dolor. Está ¿Se bien. entiende? Gracias. Sí, Joana. Te iba a preguntar, estamos viendo dentro de los principios del PNL, estaba no sé si se diga bien, Calibración y rapport. sí. Entonces esas dos herramientas quería corroborar contigo si efectivamente nos sirven cuando estemos con el consultante para poder descubrir lo que él no nos dice, ¿cierto? Eso es como el fin. Sí, no solo eso. El rapport ayuda a crear esa atmósfera de igual a igual, de confianza, para que el coachee pueda abrirse. Entonces, el rapport no quiere decir que yo voy a estar todo el tiempo como observando incisivamente al otro y empezar a imitarlo, que si que si se pone la mano en el hombro, pues yo también me la pongo en el hombro, que si se hace hacia el pelo, pues yo también me hago hacia el pelo. No, se trata de que empecemos a modularle en algunos aspectos. Por ejemplo, mi forma es como muy, ya me conocen, soy como un volcán así que hago como erupción, y sé que eso puede ser muy invasivo para las personas que son muy suavecitas, sobre todo un consultante. ¿Te imaginas? El consultante ya va con 1000 resistencias a la consulta porque es una parte del coachee el que quiere hacer el trabajo, pero todas las demás están como, no, porque no queremos entrar a nuestro cuerpo del dolor. Entonces, ¿te imaginas que se encuentran el volcán explosivo que soy? Lo termino matando en la primera sesión. Entonces, una manera para mí de entrar en rapport es empezar a modular mi voz. Si veo que la persona está sentada recostada, pues yo también me recuesto un poco, en lugar de estar así como inclinada hacia adelante. O sea, es empezar a entrar en esa empatía física con el consultante para que él se dé cuenta que yo no estoy acá y él está acá, y que yo voy a ser como ese maestro en el colegio que le está diciendo lo que tú tienes que hacer es bla, 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 ¿sí? Sino empezar a generar ese ambiente de igual a igual en donde yo voy a ser un facilitador de su propia experiencia de sanación, donde el protagonista es él, además, no soy yo. Y la calibración es observar todo ese lenguaje no verbal, que es el 93% de nuestro lenguaje es no verbal, según Virginia Satir, y que con el cuerpo, el consultante a mí me puede decir, muy bien, entendí todo lo que me estás diciendo, pero se pone en esta posición, yo entendí que este no entendió nada de lo que estoy diciendo. Entonces, no le voy a decir, no entendiste nada, pero sí que voy a encontrar otra manera de hacer un approach, un acercamiento a la persona, o voy a utilizar otra herramienta para tratar de bajar esas resistencias, por ejemplo.
O en el siguiente módulo van a hacer una práctica utilizando la calibración. Se van a dar cuenta cómo hasta el ritmo de la respiración cambia cuando sale de un estado de bioshock, de un estado de estrés, y pasa a un estado de liberación, de tranquilidad. Entonces, toda su corporalidad cambia. Para eso nos sirve la calibración, como para ver, a veces la persona puede decir, sí, siento el cambio, pero le ves que tiene el ceño fruncido, ya sabes que hay una parte que todavía no entró en ese cambio y que probablemente lo vas a tener que retomar en las sesiones siguientes. ¿Se entiende, mi Johan? Lo vas a practicar en el siguiente módulo. Vas a tener las dos experiencias en tu práctica, una con una experiencia de estrés y una con una experiencia de plenitud, armonía, felicidad, y vas a poder ver esos cambios corporales. Y esto es cuestión de práctica. A la medida en que más prácticas haces y que más vas agudizando como esa mirada, más te vas a poder ir dando cuenta de esos cambios sutiles. Gracias. Por nada. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, si no hay nada más, yo lo que quería era contarles un cuento. Bueno, dos cuentos, porque vieron que en este módulo hablamos de la metáfora y de cómo podemos utilizar la metáfora para poder llevar esos mensajes. Las metáforas están llenas de símbolos y de arquetipos. Y son terapéuticas, aunque en coaching no hacemos terapia, pero las metáforas son terapéuticas porque el mensaje llega a nuestro inconsciente y nos despierta sensaciones, emociones, no todas agradables quizás. Algunas nos removerán nuestros lados oscuros, pero de eso se trata justamente. Entonces yo quisiera contarles un par de metáforas, si les parece, como para que hagamos el ejercicio de ver cuál es el mensaje que me deja, que me remueve, y en cómo lo puedo aplicar o utilizar en mi vida. Que tiene que ver con lo que hemos visto en este módulo. Entonces, la primera metáfora se llama la taza de té. Para esto, les voy a pedir que suelten un momentito todo lo que tienen, que se relajen, que se pongan en una posición cómoda, si es posible, que cierren sus ojos y que empiecen a entrar en contacto con su respiración. Lore, si vas manejando, tú atenta. Tú después en la grabación lo practicas. Entonces, ojos cerrados, cerrar los ojos nos permite que haya una entrada menos de estímulos exteriores para poder entrar en contacto con eso que está dentro de mi piel, con eso que está ahí dentro de mí, y centrar la atención en la respiración nos permite enfocarnos en el aquí y ahora. Fíjense que la inspiración se da en este instante, no hace un minuto, no dentro de un minuto, es ahora. Cuando mi atención está en la respiración, paso de la mente intelectual, de la mente racional, a la mente somática, al cuerpo. Y me puedo conectar con este instante eterno presente. Y siempre que conecto con mi respiración, puedo hacer el ejercicio de escanear mi cuerpo, observarlo, sin juicios, sin resistencias, desde la cabeza a los pies, desde los pies a la cabeza, solo notando si hay algún área de dolor, de incomodidad, de tensión. Y darle la bienvenida a ese dolor, a esa tensión, porque hay un para qué está ahí ahora. Y cuando le doy la bienvenida, suelto la lucha contra la incomodidad.
Y le puedo dar permiso de aflojarse, de relajarse, sabiendo que le estoy observando y que su necesidad será atendida. Solo observando. Y quizás puedo sentir también zonas cómodas, relajadas, de placer. Y les doy la bienvenida también y les doy gracias por permitirme tener esta experiencia de volverme experta en mí misma a través del autoconocimiento. Y desde este estado de mayor tranquilidad, de mayor calma, me dispongo a escuchar este cuento. La taza de té. Según una vieja leyenda, un famoso guerrero va de visita a la casa de un maestro zen. Al llegar, se presenta a este contándole de todos los títulos y aprendizajes que ha obtenido en años sacrificados y largos estudios. Después de tan completa presentación, le explica que ha venido a verlo para que le enseñe los secretos del conocimiento zen. El maestro le observa y se limita a invitarlo a sentarse y le ofrece una taza de té. Aparentemente distraído, sin dar muestras de mayor preocupación, el maestro vierte té en la taza del guerrero y continúa vertiendo té aún después de que la taza está llena. Consternado, el guerrero le advierte al maestro que la taza ya está llena y que el té se escurre por la mesa. El maestro le responde con tranquilidad: exactamente, señor. Usted ya viene con la taza llena. ¿Cómo podría usted aprender algo? Ante la expresión incrédula del guerrero, el maestro enfatizó: a menos que su taza esté vacía, no podrá aprender nada nuevo. Y solo permitimos que el mensaje de este cuento llegue a nuestro inconsciente, a los lugares donde necesita llegar hoy. Y me pregunto, ¿en qué áreas de mi vida está llena mi taza? ¿En qué áreas creo saber y no dejo espacio para aprender algo nuevo? ¿O no suelto lo que creo que sé hacer? Y permito que venga una sensación, una respuesta, una imagen. Solo espero y aguardo la respuesta. Y me pregunto, ¿qué representa la taza? ¿Qué representa el maestro Zen en mi vida hoy? Y aguardo la respuesta. La respuesta no viene de la mente. Viene de un lugar mucho más profundo. Y vuelvo a conectar con la respiración. Dando espacio para escuchar este otro cuento.
otro cuento zen. Una vez, el discípulo le pide a su maestro tener una cita para que le enseñe a meditar. El maestro le cita para el día de mañana a las 3 de la tarde, donde le enseñará uno de los mayores secretos zen. El discípulo se va contento y espera con ansias a que llegue el día y la hora citada. Al día siguiente, con mucho entusiasmo, el discípulo se dirige a la casa del maestro zen a su encuentro a las 3 de la tarde y toca la puerta. Y nadie le abre. Y vuelve a tocar. Y el maestro no abre. Entonces se enoja y toca con mucha más fuerza y con mucha más impetuosidad. Pero el maestro no aparece. Furioso y enojado, saca un rotulador que tenía en su bolsillo y en la pared de la casa del maestro escribe estúpido. Y se va furioso por el encuentro frustrado. Unas horas más tarde, estando ya en su casa, aparece el maestro zen en su puerta y le dice: he venido a encontrarte por el letrero que has dejado en mi pared. El discípulo, asustado, le pregunta: maestro, ¿cómo sabe que fui yo? Y el maestro le contesta: ¿por qué escribiste tu nombre? Y nuevamente solo permitimos que el mensaje de esta metáfora, de esta historia, llegue a nuestro inconsciente y me pregunto, ¿qué puedo aprender yo del maestro y del discípulo? ¿Y qué puedo empezar a hacer en mi vida para darme cuenta que es mi elección no recibir insultos o críticas de otro? Pues las críticas, los juicios del otro hablan más de sí mismo que de mí. Tomo un par de respiraciones profundas. Y suelto el entendimiento y bajo a la experiencia a través del cuerpo. Y doy gracias por esos instantes de calma y de conexión con mi ser. Y cuando estoy lista, a mi ritmo, empiezo a mover mi cuerpo, moviendo manos, pies. Estiro columna, dejando abierto mi canal neuronal. Y poco a poco voy abriendo los ojos.
Si quisieran, pueden tomar notas de cosas que les hayan venido en su cuaderno, en sus notas personales, de mensajes o de aprendizajes, de los que han podido tomar conciencia escuchando estos dos cuentitos. Y si alguien quiere compartir, bienvenido. Sí, André. Bueno, la verdad, la respuesta del maestro del segundo cuento me pareció espectacular. ¿Y qué puedo hacer yo? Tomar conciencia y no dejarme afectar por los juicios ajenos. O sea, tener siempre presente eso, que lo que dice Juan de Pedro habla más de Juan que de Pedro. Así es. Como tantas otras cosas en los últimos años, no es la primera vez que lo escucho, y sí he intentado trabajar sobre eso, y un poco, vos decías que vos sos un volcán y que sos siempre explosiva, yo me identifiqué mucho con eso, y el tenerlo siempre presente que ayude a tener una respuesta tan magistral como la del maestro, que en definitiva no genera más discusión, y la cosa se corta ahí. Entonces termina por no afectándome después la discusión que viene atrás. Claro. Bueno, es que el maestro no se enganchó con la historia del otro, ¿viste? Y no Sí, aceptó sí, ya, la dejaste tu nombre. bomba Lo que el único que el chico otro escribió fue le tiró. estúpido, dejaste tu nombre, está, es magistral. Sí. Esto Este, haciendo referencia al espejo que Loren lo mencionó también al principio, ¿no? O sea, al final, si yo no me veo, reflejada en ese espejo de estúpida, no me afecta y ya está, no me engancho. tal cual, tal cual. Así que bueno, eso es algo que no es tan fácil trabajar como decirlo, ¿no? Pero bueno, me encanta ese tipo de recordatorios de no te enganches en lo que te dicen porque no es con vos, me parece genial. Me es muy, muy, muy útil. Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, ahora puedes usar cual sea la imagen que hayas visto de la palabra estúpido en la pared de la casa del maestro, la usas como un símbolo que sea un recordatorio de cuando estés escuchando una crítica, no sé qué, ya sabes que es el letrero que está escribiendo el discípulo en tu pared. Y tú decidís si lo aceptas o no. Bueno, te voy a contar algo que me pasó hoy. En una conversación con mi marido, no una conversación, o sea, una charla, una conversación con mi marido, me estaba dando su punto de vista y yo traté de decirle algo y me interrumpió y medio que me fui molestando y me dice, bueno, es que además vos querés hablar sola, y yo lo escuchaba y seguía hablando y al final reventé y le dije, ¿por qué decís de mí lo que haces vos? Y por supuesto se armó la discusión. Por eso. Por eso digo que
eso de mantener el recordatorio, siempre no engancharse, porque llegó un momento que reventé y cuando yo reventé se armó la discusión. Bueno, y Entonces, mira que bueno, es el ejemplo perfecto de cómo somos espejo todos de todos. O sea, porque tu sí, marido te reclama lo que él está haciendo y vos te sentís herida cuando ves que tu marido hace lo que te reclama. Y bueno, mira, ya con algo tan chiquitito ya nos hicimos un despelote. sí, tal cual. Y venía linda la conversación, pero bueno, hasta ahí llegó. Bueno. Ahora le puedes ir a decir, no sos estúpido. Y como ya pasó esto, fue más No, es temprano en la tarde, broma, también obvio me que es decía, broma. ¿y ahora qué Pero, te pasa? claro. Bueno, cuando se lo dices a tu marido, te lo estás diciendo a ti. Qué risa. Así que bueno, eso me pasó con ese cuento en realidad. Bueno, qué bueno. Gracias, Andrés. Sí, Cristi. No, vos. Sí, la parte que me parece también, como decía Andrea, que ¿Algo te cambiaste o te quitaste el micrófono? Porque no, te oigo muy baja, muy suavecita. a ver, ¿Puede ser? ¿está mejor ahí? No. A ver, ahí. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, ahí está. Como decía Andrea, también las dos fueron muy, muy importantes. La segunda, me pongo a pensar en esta era digital, donde estamos tan expuestos, sobre todo con todas las partes del medio social, del medio, bueno, ¿cómo se De las dice? redes. De la red, claro, gracias. Cómo es que uno tiene que aprender a, digamos, en cierta forma, a tomar distancia, ¿no? Porque antes, por ejemplo, cuando yo crecí, era nada más que o la televisión, la revista, o ir a un teatro, pero no había tanta exposición a lo que uno decía, no estaba tan abierto al juicio del otro. Ahora, lo que uno dice a nivel global, enseguida puede uno cualquiera decir cualquier cosa. Entonces, es muy importante esta segunda, aprender a hacernos fuertes, sobre todo para la parte mediática, ¿no? En la parte pública, va de la red, como decís. Sí, y bueno, y si en algún momento notas que algo de lo que te dicen en las redes te afecta, es porque hay una herida. Entonces el otro está siendo tu gran maestro a través de ese insulto o de eso que consideras feo, porque te está mostrando esa parte de dolor que todavía no ha sido sanada. Y cuando sane, pues el otro te podrá volver a decir lo mismo y ya no te vas a enganchar porque es su historia, ya no es la tuya. Sí. Gracias. Genial, gracias. Te hago una pregunta. Sí. Esta clase de cuentos o de metáforas, digamos que dónde puede tener uno como acceso a ellas, toda vez que digamos que serían utilizadas dependiendo de cada situación con el consultante, ¿cierto? Sí, Entonces, no sé, hay una fuente, hay, no sé. hay muchos libros de cuentos terapéuticos, metáforas terapéuticas que puedes comprar y en internet si googleas metáforas zen, por ejemplo, o metáforas espirituales, te aparecen páginas donde puedes encontrar estos cuentos. Y en Amazon, bueno, ahí cuando te metas en Google te van a aparecer libros que los puedes comprar en Amazon o mandar a pedir o para el Kindle, descargar de cuentos y metáforas. Bueno, a mí me gustan mucho las metáforas Zen, pero hay de todo tipo. Fíjense que las metáforas es un recurso literario utilizado desde hace milenios. La Biblia, por ejemplo, la Biblia católica cristiana está llena de metáforas. Y es justamente por eso, las famosas parábolas del Maestro Jesús, digamos, es como una manera de llegar al inconsciente, donde usa figuras simbólicas, arquetipos, los cuentos infantiles, ya lo vamos a ver cuando lleguemos al módulo del transgeneracional,
vamos a ver, yo uso muchos arquetipos de los cuentos. La bruja, por ejemplo, de los cuentos es la madre, pero en sombra, la madre tóxica. Es la madre, como la que le da la manzana envenenada a Blancanieves, que le da el bocado tóxico. ¿Cómo lo vemos eso en una dinámica familiar? Es la madre que le dice a una hija o a un hijo, nunca debiste haber nacido, por ejemplo, que los hay. O la bruja de Hansel y Gretel, que los quiere, que les da de comer para engordarlos y luego comérselos. Esa es la madre devoradora, la madre sobreprotectora, que luego no deja que sus hijos formen su propio hogar, por ejemplo. Entonces van a ver que los cuentos, la reina, el rey, son las figuras de la emperatriz. Hubo un caso de una mujer que la consulta era porque tenía muchos problemas con su pareja, porque su pareja le reclama, su esposo le reclama que ella se siente superior a él y que ella siempre buscaba como demostrar que ella era mejor que él, queriendo ganar discusiones, queriendo tener siempre la razón, bueno, en fin, como haciéndole ver que la que sabía hacer mejor las cosas era ella, con diferentes detalles, nada grave, o sea, con la cotidianeidad, digamos. Y cuando vemos su análisis transgeneracional, ella se da cuenta que eso es un patrón que está instalado en su sistema familiar, porque todo su sistema familiar está lleno de emperatrices. ¿Y qué eran estas emperatrices? Todas las mujeres de la rama materna y paterna, mujeres que buscaron casarse con hombres desempleados, inclusive analfabetas, cuando llegamos a la historia de los abuelos o de una bisabuela, si no recuerdo mal, porque era la manera de demostrar que la mujer era superior y de sostener el matriarcado. Y ella inconscientemente estaba repitiendo el patrón. Lo que pasa es que ya no lo pudo repetir tal cual porque su marido no era ni analfabeta ni era tan sumiso como los hombres del sistema anteriores. Entonces fue como para ella súper importante darse cuenta que ella estaba como secuestrada por este arquetipo de la emperatriz y que era una historia que ni siquiera era de ella. O sea, que era por temas, heridas que pasaron antes en el sistema familiar. Entonces, todos los cuentos están llenos de estas metáforas, de estos simbolismos. Pero bueno, Joha, regresando a tu pregunta, porque ya vieron que a mí me encanta hablar, entonces ya me empiezo a ir por otros lados. Hay libros, ¿no?, que puedes buscar. ¿Y cuándo lo vas a utilizar con el consultante? Pues mira, yo las que más me gustan, me las repito mucho a mí, o sea, si me gustan es obviamente porque resuenan conmigo, como estas dos, porque me han servido a mí, y entonces en algún momento, dependiendo la temática que estemos trabajando con el consultante, me acuerdo de este cuento que vendría bien como para cerrar la sesión o como para, si el consultante no ha cachado bien, ¿cómo así que tengo que desaprender para poder aprender y reaprender? Entonces viene bien esta metáfora de la taza de té. En fin, es como muy espontáneo. Tú lo vas a ir descubriendo a medida que te vas empapando y que te van gustando ciertas metáforas. Tengo otra de unos monos, pero esa ahí se las voy a contar después, porque bueno, va de otro tema. Pero son cosas que a mí se me van quedando porque a mí me han gustado y me han resonado. Entonces ahí va mucho también con tu resonancia. Por nada. Bueno, chicas, si no hay nada más, vamos cerrando el webinar. ¿Les sirvió? Bien. A mí mucho. Sí, muchísimas gracias. Una palabrita, nada más. ¿Cómo se quedan? En una palabrita cada una, ¿cómo se quedan? Que no sea ni bien ni mal. Con la Creo taza vacía. Empiezo a decir si quieren en orden para poderlas escuchar. Cristi, ¿decías? Con la taza vacía. Ah, genial. ¿Lorena? En caos. ¡Perfecto! Muy bien. Eso me resonaba muchísimo.
Bueno, bienvenida a la turbulencia del caos. Maravilloso. Andrea, Entusiasmada, muy entusiasmada. bien. Joana, Más completa. muy bien. Anabel, Tranquila, o más tranquila se podría decir, porque veía los ejercicios, yo ahí los haré bien, era como tanta cosa, y esto me parece que me aclaró y bueno, como que hay varias como percepciones y formas de hacerlos, y bueno, creo que voy a llegar a hacer los ejercicios, o sea que no es tan, está en una línea recta, entonces me sentí más aliviada. bueno, muy bien, qué bueno. Yo me voy muy feliz y muy agradecida y como con el corazón lleno. Vieron que dije una palabra y ni siquiera fui capaz de hacerlo en una palabra. Tuve que decir un montón de cosas. O sea que soltemos ese crítico interior y ese exigente que nos dice tenés que hacer las cosas al pie de la letra. ¿Ok, Ana? Bueno, 1.000.000 de gracias como siempre por conectarse, por estar, por ser, por existir y por la valentía de meternos a esta maravilla del caos. Así que muchísimas gracias, un beso enorme. Nos vemos en 3 semanitas. Felices vacaciones de Semana Santa. ¡Mua! Gracias igualmente. Gracias a Dios. Felicidades, un abrazo a todas. Un abrazo, adiós.